Muy buenas tardes, qué bueno es que podamos estar nuevamente juntos para este tiempo, para compartir la palabra del Señor. Bueno, venimos de un fin de semana muy especial, realmente lo que fue nuestra celebración de nuestros 116 años, realmente fue un momento muy especial, especialmente por las personas que nos visitaron, que hacía mucho tiempo que no estaban con nosotros, y realmente eso ha sido de gran bendición. Pero creo que también, y ahí es donde quiero enganchar y centrarme en esta noche, en lo que nuestro predicador invitado, el pastor Tomás Mackay, quien es un hijo de esta iglesia y realmente un pastor extraordinario, presidente de nuestra Alianza Mundial Bautista, nos dio dos mensajes, uno en el tiempo de la escuela dominical y el segundo a toda la congregación durante el tiempo del culto. Los dos mensajes, el primero estaba centrado en Colosenses 3:17, usó la palabra todo y fue trabajando el todo, y el segundo mensaje era la Gran Comisión, Mateo 28, 18 al 20. Tengo como una consigna para ustedes en esta noche. Si ustedes tuvieran que ponerle título a esos dos mensajes, un solo título para los dos, ¿qué título le pondrían? Les comprometí, les compliqué. Yo tengo el mío, y sí que ya se lo voy a compartir. ¿Cómo? Id por todas. Muy bien, sí, bueno, muy bueno. Está tomando directamente el texto bíblico. ¿No hay riesgo? Seguir en el paso, muy bien. Todo por Cristo, muy bien. Allá atrás, arriesgue. Bueno, yo titulé Vivamos el Evangelio. Yo junté los dos mensajes, el primero era todo lo que debemos ser y el segundo era el desafío de ir y hacer discípulos, ¿no? En cada una de las áreas de la vida. Así que yo le puse como título Vivamos el Evangelio. En esta tarde quiero compartir con ustedes un mensaje que va enganchado a eso, porque creo que necesitamos seguir masticando, rumiando un poco más esta enseñanza o este desafío, ese planteo que él le hizo a nuestra iglesia como presidente de una organización que nuclea nada más ni nada menos que 130 países, más de 50 millones de bautistas, dijo exactamente en todo el mundo, así que imagínense que tiene algún valor. Vivamos el Evangelio. Dos pasajes voy a usar, refiriéndome a alguien que realmente era un apasionado en la vivencia del Evangelio y un apasionado por pregonar, predicar a Cristo. Le estoy hablando, por supuesto, del apóstol Pablo, y voy a leer dos pasajes, Hechos 9, 1 al 5, que es el momento del llamamiento de Pablo, ¿no? El momento donde Pablo se encuentra con el Señor. Y el segundo pasaje que voy a leer es un solo versículo, que es Romanos 1, versículo 1. Primer pasaje entonces, Hechos 9, relata la conversión de Pablo, el encuentro de Pablo con Jesucristo, y a partir del versículo 1 dice: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba alguno que perteneciera al camino, en tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Esta fue la petición. Y dice el pasaje: y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A lo que Saulo respondió: ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Y el Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues.
El segundo pasaje, ya este Saulo convertido en Pablo, ahora se autodefine de la siguiente manera. Romanos 1:1, Pablo, esclavo de Jesús el Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Tenemos las dos cosas aquí. Un Pablo convencido plenamente de que la tarea que estaba haciendo era realmente en pos de servir a Dios, que era perseguir cristianos, cazarlos, llevarlos a Jerusalén, donde eran juzgados, muchas veces por supuesto justiciados, y esa era una tarea que él la hacía muy apasionadamente, creyendo que era verdaderamente lo que tenía que hacer. En ese tránsito, dice, respirando amenazas, o sea, era un hombre vehemente en lo que hacía. Ocurre su encuentro con el Señor, ¿no? El Señor lo derriba del caballo, lo deja ciego, ya recuerdan toda la historia, es llevado de la mano hasta adentro de la ciudad de Damasco y allí permanece 3 días, y después viene Ananías, encargado por la dirección del Espíritu Santo, y le recobra la vista. Y acá ya nos encontramos con el Pablo que ya está plenamente convencido de su segunda función totalmente cambiada. Aquí él se autodefine, dice, Pablo, esclavo de Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Vivamos el Evangelio, es el título que le puse tratando de unir los dos mensajes del pastor Mackay del fin de semana. Y yo creo que fue el desafío que él nos presentó a nosotros para estos tiempos que corren, tiempos muy difíciles a nivel de todo el mundo, ¿no? Lo que pasa a nivel de la sociedad, no solo de nuestro país, evidentemente nosotros estamos preocupados por nuestro entorno, pero vemos realmente una gran decadencia, una gran debacle social, y allí estamos nosotros. Y por eso me parece sumamente interesante ver y analizar a este Pablo en sus 3 definiciones como siervo de Dios. Llama la atención de que Pablo se presentara de esta manera. ¿Por qué? Porque él tenía unas altas credenciales, tenía un currículum realmente muy importante. La Escritura dice que Pablo era judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, celoso de Dios, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, dice, y además era ciudadano romano por nacimiento. Ese era su pequeña hoja de vida, como dicen los americanos, ¿no? Todo lo que él representaba. Llamo su atención en cuanto a la ley, fariseo. Claro, la imagen que nosotros tenemos bíblica de un fariseo es bastante distorsionada o bastante no buena, pero eran personas apasionadas en cuanto a su tarea. Y Pablo había sido un perseguidor de la iglesia y ahora se está autodefiniendo de una manera totalmente diferente. Ahora, ¿por qué Pablo se presenta de esta manera? Primero, porque no le estaba hablando a ciudadanos comunes, no le estaba hablando a los romanos que lo estaban mirando para ver por qué había hecho el cambio. Le está hablando a cristianos, a la iglesia. O sea, se está definiendo a sí mismo para ellos acerca de lo que era. Y es interesante porque cuando nos presentamos en el servicio de Dios, es bueno que tengamos algún tipo de referencia o de trasfondo, pero lo que importa es realmente cuál es nuestra convicción, cuál es nuestra vivencia, que es nuestro tema en esta noche, con relación a Dios, para que realmente eso sea lo representativo. O sea, Pablo podía haberse presentado de muchas maneras, pero decide presentarse de estas 3 maneras, y yo quiero estas 3 definiciones a trabajarlas con ustedes en esta noche. El primero, esclavo de Jesucristo.
¿Sabe que la mayoría de las versiones traducen siervo, ¿no? La versión que usted tiene ahí, la 60 o cualquiera de las otras versiones, hay muy pocas versiones que traducen la palabra esclavo. No es lo mismo, o sea, esclavo que siervo. Hay una diferencia semántica ahí, pero que tiene que ver a veces que en las traducciones eso va mutando. Pero realmente la palabra definitiva es esclavo. Entonces vamos a meternos en eso, ¿no? Esclavo. O sea, algo que realmente representaba para Pablo un título de alto valor para él, ¿no? Aunque para nosotros significaría algo como de baja cultura, pero no, para él representaba mucho. El esclavo era aquel que realmente entregaba su vida totalmente a su amo, y en este caso Pablo dice: soy esclavo de Jesucristo. O sea, todo aquello que era antes, ahora había cambiado y había dado vuelta totalmente, y ahora era alguien entregado 100% a su amo, que era Jesucristo. O sea, aquí en esta referencia el término esclavo no es que es alguien falto de libertad. Fíjense que el pasaje bíblico dice que si el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesucristo, os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, tenía que ver no con una libertad física, por supuesto, sino con una libertad espiritual, con aquello que realmente se obtenía cuando había una relación, una vivencia con Jesucristo. Así que él era un ser libre espiritualmente, por lo tanto, obraba y actuaba de esa manera. ¿Cuántas veces encontramos a Pablo en las Escrituras que estaba preso, encadenado, ¿no? Sin embargo, dice, se sentía una persona libre. Les dije alguna vez que tuve el privilegio de conocer la famosa cárcel mamertina donde él supuestamente estuvo, que era una cárcel cavada en una piedra donde se bajaba por un hueco, donde lo bajaban con una soga y ahí se quedaba, y la comida se le bajaba de la misma manera, y no tenía absolutamente nada más que una piedra para poder acostarse, y eso era todo. Y él estuvo allí mucho tiempo, ¿no? Entonces, pero en medio de eso él no se sentía una persona sin libertad. Déjeme decirle que la palabra esclavo aparece en el Antiguo Testamento más de 250 veces, o sea, de distintas maneras presentadas, pero aparece la palabra esclavo. 124 veces aparece en el Nuevo Testamento en la palabra griega, que es la que nosotros más conocemos y la que más usamos, que es la palabra doulos, ¿no? De manera muy interesante y comparativamente, nosotros nos autodenominamos cristianos. ¿Por qué? Porque surge de la Escritura. Ahora, ¿sabe qué cosa interesante? Solamente 3 veces aparece la palabra cristiano, 2 veces en el libro de los Hechos y 1 vez en 1 Pedro capítulo 4, versículo 16. O sea, fíjese que si usted suma, hay casi 400 veces a lo largo de toda la Biblia que aparece la palabra esclavo, y solamente 3 veces, ¿no? Ahora, tal vez hoy en la iglesia moderna la palabra esclavo suena un poco anticuada, ¿no? ¿Quién dice? Aunque nosotros los argentinos somos muy de eso. Yo soy esclavo de mi trabajo, esclavo de mi mujer, dicen algunos, ¿no? Aunque nunca hacen nada, pero bueno, pero en definitiva se autotitulan de esa manera. O sea, aquí encontramos algo sumamente interesante con respecto. En este sentido, Pablo consideraba un honor ser esclavo de Jesucristo. O sea, el término realmente a veces suena despectivo o raro, sin embargo, para Pablo y para todo aquel que conoce a Jesucristo como Señor y Salvador, es un honor, como Pablo mismo así lo definía. Ahora, un poquito más. ¿Qué significa ser un esclavo en el sentido bíblico? Que tal vez eso es lo que nos interesa a nosotros. Veamos 5 paralelos rápidos, les voy a presentar, entre lo que era el esclavo de aquel primer siglo y
el cristianismo, o sea, la parte bíblica, cómo entrelazamos nosotros. 5 definiciones para esto. La primera, propiedad exclusiva. Los esclavos eran una propiedad de su amo, o sea, no tenían ningún tipo de derecho, no podían apelar a nada y estaban sometidos de por vida. Podría tener un amo perfecto que lo cuidara, que lo tratara excelentemente bien, pero era propiedad. No había nada que podía hacer para librarse a menos que el amo lo quisiera. Ahora, Pablo dice que nosotros los creyentes compartimos eso de la siguiente manera. Cuando él va a 1 Corintios 6, 19 y 20, dice, ustedes son su propiedad, dueño, dice, porque fueron comprados con precio, dice Pablo. Y el precio, por supuesto, es el precio de sangre que Jesús pagó por la libertad de nuestros pecados, ¿no? O sea, esa es la razón, dice Pablo, por la que somos propiedad exclusiva de Dios. Como podemos ver, los cristianos no existimos en el mundo de manera autónoma o independiente en cuanto a nuestra relación como cristianos. O sea, no somos dueños de nuestro propio destino, sino que estamos siempre condicionados pensando, bueno, ¿qué es la voluntad de Dios? Cuando hablamos nosotros de la voluntad de Dios, significa que estamos sometidos a esa voluntad, que es la voluntad de Dios, que es la que nos guía. Nosotros sabemos que hoy estamos aquí porque Dios así lo ha permitido y estaremos más tarde en otro lado y Dios va permitiendo y encarrilando y encaminando. Ese era el sentido que encontraba aquí. O sea, realmente fuimos comprados con un precio, por lo tanto pertenecemos a aquel que pagó el precio. O sea, en el primer siglo se compraba al esclavo. Uno iba, lo revisaba, le miraba los dientes, ¿no? Como a los caballos, ¿no? Y si estaba bueno, pagaba el precio y se lo llevaba. Lo ponía contra un poste, dice, y con una lesna le agujereaba la oreja para marcarlo de que era propiedad de su amo, ¿no? Todo eso está en el Antiguo Testamento, usted lo puede ver. Propiedad exclusiva. Segunda cosa, obediencia completa. Allí en el versículo 20 dice Pablo, por lo tanto ya hemos sido comprados por precio, honren con sus cuerpos a Dios. Obediencia completa. Propiedad exclusiva implica sumisión total a Cristo. Si pertenecemos a Cristo, si Él es el dueño de nosotros, entonces es el que debe gobernar nuestra vida, el que debe conducirnos, el que debe guiarnos con su voluntad a todo lo que quiere Él hacer. O sea, hacemos la voluntad de nuestro amo. O sea, hay una obediencia completa a Él. Tercera cosa, devoción única. En tercer lugar, uno de los paralelos entre un esclavo y un cristiano es la devoción única a Cristo. O sea, amamos, respetamos, honramos a Cristo. Ningún esclavo obedece a otro amo, pues su principal preocupación es hacer la voluntad de quien es su amo. O sea, en el comparativo. O sea, si nuestro amo es el Señor Jesucristo, Él mismo nos recuerda, Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. El esclavo de Cristo está dedicado, entregado plenamente a su amo, que es Jesucristo. Cuarta cosa, dependencia total. Un esclavo demuestra una total dependencia a su amo por la provisión que él da a sus necesidades. O sea, el esclavo tenía derecho a recibir, por ejemplo, la comida y un techo donde vivir. O sea, ese era el comparativo con aquel esclavo del tiempo del primer siglo. Ahora, el cristiano depende plenamente de su amo, de Cristo, justamente porque Él es el que provee todas las cosas. 1 Pedro 4:11 dice, el que hable conforme a la palabra de Dios, y el que sirve, que lo haga conforme a la fortaleza que Dios, para que en todo Dios, su amo, sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos.
Y la quinta cosa que encontramos aquí en el comparativo de un esclavo del primer siglo y nosotros como cristianos es la responsabilidad total. O sea, el esclavo era personalmente responsable ante su amo de todo lo que su amo ponía en sus manos que debía hacer. Él debía cumplir con todas esas responsabilidades. De la misma manera, nosotros somos responsables delante de Dios por ser seguidores de Cristo y por hacer la tarea que se nos ha encomendado. Dice 2 Corintios 5:9, así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausente de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Responsabilidad total frente a nuestro amo. Cuando miramos estas 5 características del esclavo del primer siglo y nosotros como cristianos, descubrimos que es una relación realmente muy especial, diferente a lo que era el esclavo de aquel tiempo y lo que es sumisión a Jesucristo. Ser un esclavo de Cristo es la imagen de alguien cuya voluntad tratamos de cumplir todos los días. O sea, nuestro amo no es alguien caprichoso que quiere hacer lo que se le da la gana, sino que realmente está buscando que eso que estamos haciendo sea lo mejor para nosotros y el honor y la honra y la glorificación para nuestro Dios. O sea, esta esclavitud es una nueva relación basada en la gracia de Dios y el amor a través de su Hijo. Es alguien que es felizmente haciendo la voluntad de Dios. O sea, ser esclavo de Jesucristo no es una carga, sino todo lo contrario, es una especial situación de vida, porque estamos para servir a nuestro amo. Primera definición entonces del apóstol Pablo definiéndose como esclavo de Jesucristo. La segunda definición que hace Pablo de sí mismo, allí en el capítulo 1, versículo 1 de Romanos, llamado a ser apóstol. El título anterior era un privilegio, porque realmente ser un esclavo de Cristo para Pablo, que había sido un perseguidor de la iglesia, ahora encontraba una nueva razón de vida y una nueva misión para cumplir. Ahora, dice acá que fue llamado a ser apóstol de Jesucristo. Un detalle interesante, dice que fue llamado. Esto significa que no fue nombrado, de que no fue ordenado, ni que fue reconocido como apóstol. ¿Usted se entiende a qué me refiero? O sea, en estos últimos tiempos ha surgido la utilización de esta terminología como el apóstol, ¿no? Y evidentemente, no en estas condiciones que Pablo menciona, sino muchas veces autotitulándose, ¿no? Cosa que no es la correcta desde el punto de vista bíblico. Ahora, vamos entonces al término. El apóstol significa literalmente un enviado, un mensajero, un comisionado. Ser apóstol es alguien realmente que ha sido enviado por Dios. Juan 13:16 dice, el Señor dijo que ningún enviado es más que el que lo envió. O sea, somos llamados en este sentido y enviados para cumplir la tarea. La palabra se refiere a alguien elegido por el Señor Jesús para anunciar el Evangelio. O sea, Hechos 9:15 encontramos, complementando el pasaje que leímos al comienzo, que Dios envía a Ananías para que Pablo recobre la vista con la siguiente consigna. ¿Sabe qué dice Hechos 9:15? Dice, ve porque este me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Alguien elegido, alguien llamado. Pablo es una persona llamada para esta tarea, por eso se define así. Segundo, tenía que haber sido testigo, según la Escritura, de ver al Cristo resucitado. Y Pablo lo vio, dice 1 Corintios 15:8, y a mí como el último de todos, como a un abortivo, dice Pablo, se me apareció el Señor Jesucristo. Para ello, Pablo hacía la siguiente pregunta retórica en 1 Corintios 9:1. ¿Acaso no saben que soy un hombre libre?
¿cómo si dice que fue un esclavo? Claro, pero otra vez volvemos al texto. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, él era libre de todo porque ahora su amo era Jesucristo. La segunda cosa dice, es que no saben que soy apóstol. ¿No he visto acaso al Señor Jesús? Bien saben ustedes que son ejemplo del trabajo que yo hago para el Señor, le dice a los corintios. Pero la otra marca distintiva que también tenía que tener es que un apóstol tenía dones especiales, y Pablo por supuesto que los tenía y los manifestaba de distintas maneras, especialmente el de discernimiento, que sabía entender los tiempos y los momentos que estaban sucediendo y lo que realmente las personas estaban haciendo. Ahora, en este sentido, traslademos ahora a nosotros, porque usted dice, bueno, está bárbaro que Pablo ha sido llamado como apóstol, pero ¿y nosotros qué tenemos que ver con esto? Bueno, en alguna manera, no en el mismo sentido en que Pablo fue llamado al apostolado, ni así como los otros apóstoles a los cuales Jesús los llamó de manera personal, nosotros sí somos comisionados, enviados por el Señor Jesús para anunciar lo mismo que los apóstoles estaban haciendo. En este sentido tenemos participación en el llamamiento a este apostolado, si queremos llamarle así, de ser enviado para cumplir con la tarea. El apostolado en términos generales es llevado a cabo por toda la iglesia, por todos los cristianos, en un término específico de servir y anunciar a Jesucristo. Instrumento útil me es este para anunciar el Evangelio. Y eso somos nosotros. Primer título, esclavo de Jesucristo. Segundo título, llamado a ser apóstol. Tercer título o autotítulo que Pablo se pone en Romanos 1:1, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo fue entonces un esclavo en el servicio de Jesucristo, fue llamado a ser apóstol y ahora esta es su tercera definición, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo ha sido apartado, separado para algo. No dice que él estaba separado de algo, sino que fue separado y apartado para algo. A veces cuando hablamos de apartamiento, hablamos de distanciarnos de algo o de alguien. No. Es justamente a la inversa como se presenta el pasaje aquí. La traducción literal sería separados mediante la colocación de un cerco. O sea, estaba protegido. Eso me vino a la mente rápido aquel salmo que dice que sus ángeles acampan en derredor de los que teman, ¿no? O sea, estamos haciendo una tarea, no tengamos miedo. Dice que cuando salimos a hablar a alguien de Jesucristo, dice, no tengan miedo en qué van a decir, dice, porque el Espíritu Santo de Dios proveerá esas palabras que vamos a decir. Apartados para el Evangelio de Dios. Qué título más precioso, ¿no? O sea, dice Gálatas 1:15, dice Pablo, por tanto agradó a Dios, escuche esto, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre todos los gentiles. O sea, llamado, apartado, esclavo, todos sus autotítulos tienen que ver con su misión, con su visión, con su función. ¿Recuerda el título del mensaje de esta noche? Vivamos el Evangelio. Que yo creo que es la síntesis de lo que el pastor Mackay predicó en los dos mensajes. O sea, aquello para lo cual somos comisionados. Ahora es interesante que este apartado para el Evangelio de Dios, más tarde encontramos allí en Hechos capítulo 13, versículo 2, en la iglesia de Antioquía, ¿qué es lo que sucede? Dice el texto, Ehud que junto con Bernabé, dice, los he llamado, los he apartado para la tarea. Aquí comenzaba la plantación de nuevas iglesias. La misión comenzaba aquí, a partir
del llamamiento de la iglesia de Antioquía. O sea, en esta expresión no hay un significado negativo. O sea, cuando uno piensa en la palabra apartado, dice, bueno, no quiero ver nada, no quiero saber nada con ustedes. No, en absoluto. Es justamente a la inversa la presentación aquí. O sea, estamos apartados justamente para servir a Dios. Esa separación es totalmente positiva para el Evangelio. Este Evangelio de Dios, pues, es el origen por el cual nosotros tenemos una responsabilidad y una tarea del anuncio. Vivamos el Evangelio. Pero volvamos otra vez a la frase apartado para el Evangelio de Dios. Para Pablo reposaba en él, en su consagración, en su dedicación, en la misma pasión que él había puesto persiguiendo a la iglesia. Ahora, en esta conversión total, en un cambio total, en un giro total, donde él se considera un esclavo, alguien que está sometido, entregado a la voluntad de Dios, alguien que ha sido llamado con una comisión de ser enviado a cumplir una tarea, y acá dice, para anunciar justamente el Evangelio de Dios. O sea, esta característica era distintiva en Pablo para cumplir esta función tan especial y tan particular como era la de ser un servidor de Cristo. Tres cosas en esta noche entonces que nos quedan para pensar en nuestra propia vida, en nuestra propia relación. Pablo dice, soy un esclavo de Jesucristo. Pablo dice, yo he sido llamado a ser apóstol. Recuerda de que no somos apóstoles en la misma característica que lo eran los apóstoles del primer siglo, pero sí somos los llamados o los enviados para la tarea. Vuelva a recordar algunas partes de los dos mensajes del pastor Markey. Hablaba de toda la responsabilidad, de todo lo que tenemos que hacer. Y en la segunda cosa, la gran comisión. Dice, tenemos la responsabilidad en el lugar donde estemos de hacer discípulos. Permítame concluir en esta noche. Volviendo entonces a nuestra pregunta original respecto a si estamos viviendo el Evangelio, el desafío planteado en nuestro aniversario, estos tres términos que usa Pablo aquí son aplicables incuestionablemente a todos nosotros en este tiempo. El mandato para nosotros es que el Señor Jesucristo nos dejara la gran comisión. Los Pablos de la época bíblica ya no están. Ahora seguimos nosotros hasta que Él venga o que otros continúen la tarea que nosotros tenemos como responsabilidad en este tiempo. Recuerda lo que siempre digo, cuando salgamos a la puerta, nuestra misión ha comenzado. Por esta razón, nuestro amo, del quien somos esclavos, el Señor Jesucristo, el que nos encomendó la tarea, oró por nosotros así en Juan 17, encomendándole al Padre de que nosotros habríamos de continuar la tarea que los apóstoles estaban comenzando. Dice Jesús en Juan 17 a partir del 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Y dice Jesús, no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu palabra, que es la verdad. Y aquí viene la gran comisión. Yo los envío al mundo así como tú me enviaste al mundo. Que Dios nos bendiga en esta noche y pensemos en estas tres autodefiniciones de Pablo. Esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol de Dios, enviado y apartados para el Evangelio de Dios. Esto significaría en una síntesis apretada, vivamos el Evangelio. Que Dios nos bendiga en esta noche y vamos a ir al tiempo entonces de la oración en esta hora.